Muy buenas chicos, vamos al primer ejercicio de la unidad 5 de electricidad, ejercicios de repaso. Bueno, ejercicio número 1, dibuja los símbolos eléctricos de los siguientes dispositivos. Bueno, ahí tenemos generador, interruptor, normalmente abierto, el timbre, la lámpara, la batería infusible. Bueno, aquí os dejo los dibujos hechos, todo está en el libro, ¿de acuerdo? Este sería el símbolo de lo que es el generador, los tenemos aquí. Tenemos tres tipos de generadores, ¿vale? Lo que es la pila, la batería y el alternador, y aquí tendríamos los símbolos de cada uno, de la pila, de la batería y del alternador, ¿vale? El siguiente que nos piden es un interruptor. NA significa normalmente abierto, este sería el símbolo. Luego tendríamos el timbre, este sería el símbolo del timbre. Luego la lámpara, lámpara o bombilla, ¿vale? En el libro aparece como bombilla, entonces la tendríamos, sería este símbolo. De la batería, pues es este de aquí, ¿vale? Y fusible, pues sería este, es el símbolo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al ejercicio 2. Dice, ¿qué resistencia eléctrica tiene un circuito si se mide en el mismo una corriente eléctrica de 12 amperios cuando está alimentado por un voltaje de 220 voltios? Bueno, pues vamos allá. Como siempre, vamos a tomar nota de los datos. Vamos a necesitar aquí tres datos, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Vale? El voltaje me lo dan que son 220 voltios, la intensidad son 12 amperios y la resistencia es el dato que no conozco. Entonces, para realizar el ejercicio vamos a partir de la ley de Ohm, ¿vale? Vamos a partir de la ley de Ohm y en este caso me piden la resistencia. La resistencia, pues recordemos que será voltaje partido por intensidad según las fórmulas que hemos visto en clase. Por lo tanto, la resistencia aquí sería 220 dividido entre 12. ¿De acuerdo? Y si no nos hemos equivocado, esto daría un total de 18,3 ohmios. Por lo tanto, la solución sería 18,3 ohmios. El valor de la resistencia. R igual a 18,3 ohmios. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al ejercicio 3, que es muy fácil, muy sencillo, que en este caso es calcular el valor de las resistencias equivalentes. Bueno, pues empezamos con el apartado A. Una resistencia equivalente formada por 50, 50 y un K, ¿vale? Vamos a suponer que estos son 50 K y un K. Entonces la resistencia total, recordad que como están las resistencias en serie, pues la resistencia total será la suma de las resistencias 50 más 50 más 1, que va a ser 101 K ohmios, ¿vale? Este sería el resultado final del apartado A, muy fácil, que son solamente sumar las resistencias porque están en serie directamente. Vamos al apartado B. En el apartado B ya sí que hay que aplicar la fórmula de resistencias, en este caso están en paralelo, que es 1 partido RT, será 1 partido por 8, más 1 partido por 3, más 1 partido por 2. Y resolvemos aquí con el común múltiplo de 8, 3 y 2. ¿Vale? Vamos a usar aquí, por ejemplo, el 24. 24, y aquí sería 8 por 3, más 3 por 8, más 12. ¿De acuerdo? Y esto sale 23 partido 24. ¿De acuerdo? Y aquí, muy importante, recordad que 1 partido RT es 23 partido 24, pero RT es 24 partido 23 ohmios, ¿vale? Lo podemos dejar así, hay que dar la vuelta, ¿vale? Pues nosotros recordad que no
estamos calculando 1 partido por RT, sino que estamos calculando es RT. Hay que dar la vuelta aquí a esta fracción y hay que dar la vuelta aquí a esta también, con lo cual me quedaría este resultado final. Bueno chicos, vamos al cuarto ejercicio que dice, dado el siguiente circuito en serie, apartado A, calcula la resistencia equivalente del circuito, y el apartado B, calcula la intensidad de la corriente que atraviesa el circuito. Bueno, muy fácil. El apartado A, la resistencia equivalente. Como tenemos un circuito donde las resistencias van en serie, pues la resistencia equivalente, podemos ponerlo como RT o resistencia total, va a ser la suma de las resistencias que están en serie. 5 más 15, 20 ohmios. ¿De acuerdo? Esta sería la solución del apartado A. Y el apartado B me pide la intensidad de la corriente que atraviesa el circuito, pues de la fórmula de la ley de Ohm, intensidad igual a voltaje partido por resistencia, el voltaje es 10, la resistencia es 20 y esto sale 1/2 o 0,5 amperios. ¿Vale? Este sería el resultado del ejercicio. Bueno, vamos con el ejercicio 5. Dado el siguiente circuito, en este caso es un circuito en paralelo, dice calcula la resistencia equivalente del circuito y luego calcula la intensidad de la corriente que atraviesa el circuito. Vamos a calcular la intensidad total que atraviesa todo el circuito. Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente de estas dos resistencias que están en paralelo. Recordad que la fórmula es 1 partido por RT es igual a 1 partido por 5 más 1 partido por 15. Sumamos estas dos fracciones, ¿vale? Y nos queda 15 como mínimo común y arriba nos queda 3 más 1. Y esto sale 4 partido por 15. Esto no es la resistencia total. Recordad que hay que darle la vuelta y la resistencia total me queda 15 partido por 4, que si resolvemos esto sale 3,75 amperios. Aquí tenemos la solución de la resistencia equivalente o la resistencia total. Y vamos a calcular el apartado B. Nos pide la intensidad, pues aplicamos la ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje partido por resistencia. Voltaje sería 10 partido por la resistencia que hemos calculado antes, 3,75, y esto sale un total de 2,67 amperios. ¿De acuerdo? Esa sería la resolución del ejercicio. Muy bien, vamos al ejercicio número 6, un enunciado un poco extenso, pero bueno, no es muy complicado. Dice, dibuja un circuito eléctrico que tenga 4 pilas de 1,5 voltios montadas en serie. A continuación del polo positivo de la primera pila llevará un fusible y un interruptor en serie. Después del interruptor, 3 resistencias en serie de los siguientes valores, estos de aquí. Calcula la resistencia. Bueno, nos dice que las resistencias se conectarán por el otro extremo al polo negativo de la última pila. Y por último, calcula los valores totales de voltaje, resistencia e intensidad y las corrientes por cada resistencia del circuito. Bueno, vamos con la primera parte, que sería hacer el dibujo. Entonces, nos piden que dibujemos 4 pilas. Bueno, vamos a dibujar 4 pilas. Vamos a dibujar esta pila con el polo positivo, polo negativo, unido a otra pila con el polo positivo, negativo, y así 4 pilas. ¿Vale? Ahí tenemos las 4 pilas. Este es el polo positivo, este es el negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Recordad que el positivo es en la rama más grande, el negativo es en la rama más cortita. Pues tenemos aquí ya lo que es el dibujo de las 4 pilas montadas en serie y vamos a continuación, dice a continuación del polo positivo de la primera pila, es decir, a continuación de este polo positivo, dice que llevará un fusible y un interruptor. Vamos a dibujar un fusible hacia abajo, dibujamos un fusible, pues así mismo, aquí dibujamos un fusible y luego un interruptor, que puede continuar por aquí, el interruptor que queráis, ¿vale? Voy a dibujar este, por ejemplo. Y después del interruptor van 3 resistencias,
pues dibujamos 3 resistencias, por ejemplo 1, 2 y 3 resistencias. Y esta resistencia última la unimos al polo negativo de la última pila. Bueno, pues ese sería el dibujo del circuito. Muy fácil. Bueno, ahora vamos a calcular, ¿vale? Me pide por aquí que calculemos los valores totales del voltaje, de la resistencia e intensidad. Bueno, vamos a calcular eso primero. El voltaje total. Bueno, pues el voltaje total va a ser igual a la suma de cada voltaje de cada pila. Es decir, como son 4 pilas a 1,5, pues sería 1,5 por 4 pilas que tenemos, y esto nos da un total de 6 voltios, ¿vale? Aquí sería el voltaje. Ahora vamos al cálculo de la resistencia. Bueno, pues la resistencia total va a ser la suma de las 3 resistencias, 1 más 1,2 más 1,5. Esto sale un total de 3,7 ohmios. Ya tenemos la resistencia total. Y la intensidad, bueno, pues la intensidad, aplicamos la ley de Ohm, era voltaje partido por resistencia, con lo que le vimos 6 partido 3,7, que sería valor de resistencia, y esto sale un total de 1,62 aproximadamente amperios. Pues ya tenemos aquí la intensidad, ¿de acuerdo? Bueno, y luego lo que nos preguntan aquí es, luego nos pide las corrientes la intensidad por cada resistencia del circuito. Bueno, la intensidad que circula por esta resistencia, por esta y por esta. Bueno, pues según la teoría, la intensidad que circula por cada elemento del circuito es la misma, ¿de acuerdo? Es decir, la intensidad total va a ser la intensidad que circula por la pila 1, vamos a poner aquí intensidad de la pila 1, esta es la intensidad de la resistencia 2 e intensidad de la resistencia 3. Realmente la intensidad va a ser la misma en los elementos del circuito EI sub 3, que era 1,62 amperios. Al estar todos los elementos en serie, la intensidad que circula por cada uno de ellos es la misma, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, vamos al último ejercicio, que dice lo siguiente. Dice: la potencia de un horno es de 2500 vatios. Lo tenemos encendido durante 2 horas diarias. Apartado A, calcula la energía que consumimos, es decir, el resultado en kilovatios. Faltaría aquí kilovatios hora, ¿vale? Resultado en kilovatios hora, ¿vale? Aquí pone kilovatios, pero me quedaría kilovatios, me faltaría kilovatios hora. Vamos a verlo. Muy fácil. Si la potencia es 2500 vatios y lo tenemos encendido durante un tiempo, vamos a poner aquí T de 2 horas, recordad que lo primero que hay que hacer es pasar la potencia, la vamos a pasar a kilovatios, que es dividir 2500 entre 1000, y esto nos da 2,5 kilovatios. Y la energía va a ser 2,5 kilovatios multiplicado por las 2 horas que está encendido. Y esto sale 5 kilovatios hora, la energía que nosotros hemos consumido durante esas 2 horas que está encendido el horno. Y luego nos dice en el apartado B: si la compañía nos cobra un precio de 0,25 euros por kilovatio hora, ¿cuánto nos cuesta el recibo de un mes? Nosotros vamos a suponer que durante 30 días, es decir, el tiempo, vamos a ponerlo en mayúscula, va a ser el periodo de 30 días, ¿vale? Entonces, durante esos 30 días, cada día tenemos un consumo de 5 kilovatios hora. Por lo tanto, el total del mes, pues lo vamos a calcular multiplicando 5 por los 30 días. Esto saldría 150 kilovatios hora.
solamente lo que es el tener el horno 2 horas cada día. Y luego nos dice que si cada uno de los kilovatios, si nos dice que cada kilovatio tiene un precio de 0,25 euros y yo he consumido 150 kilovatios hora, pues el coste es tan fácil como multiplicar el total de los kilovatios, 150 kilovatios hora, lo multiplico por 0,25 euros que nos cuesta cada kilovatio hora. Si hacemos este producto, aquí kilovatios con kilovatios se va y nos quedaría 150 multiplicado por 0,25 y nos sale un coste de 37,5 euros. Es lo que nos costaría solamente en el consumo de la energía. Es decir, en la energía consumida tendría un coste de 37,5 euros, ¿vale? Aquí, como nos dicen el recibo de la luz, bueno, a esto habría que añadir, en este caso, el IVA. Pero lo vamos a dejar ahí como este coste sin el IVA, ¿vale? 37,5 euros.